Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Estamos hablando sobre personajes coahuilenses en la poesía, en la historia y en la literatura. En el primer segmento estuvimos platicando sobre dos poetas coahuilenses, uno de Saltillo y otro de la Laguna, con Claudia Berrueto. Tenemos aquí también en el estudio, como ya lo habíamos presentado, a nuestro querido amigo y profesor del Ateneo Fuente, Pedro Castillo. Así es, Ernesto, pues bueno, un placer estar en esta mesa, esta tarde aquí contigo, esta tarde saltillera, porque bastante fresca, lloviendo, granizando al sur de la ciudad. Entonces yo creo que Saltillo en estas cuestiones atípicas, pero bueno, regresa a ser la ciudad del clima ideal. Y estamos pues con muchísimo gusto en esta tarde fresca aquí en Saltillo, al sur de la ciudad. Y en esta mesa pues bueno, una delicia estar con todos ustedes, con Claudia compartiendo aquí los micrófonos. Pues bueno, yo creo que es algo bastante de lujo para nosotros, lujo, por supuesto. No, miren, es que créanme, nosotros, lo ha de notar el público, disfrutamos mucho esto. Y lo hacemos con mucho gusto, aprendemos todos los días, entonces qué mejor que un diálogo universitario. Esa es la función que nos toca hacer en Extensión. Así es, Ernesto, y pues bueno, abriendo este tema, este programa, precisamente con la cuestión de los poemas, de la poesía, de la literatura. Pues bueno, yo siempre les he comentado por ahí cuando me invitan a dar alguna charla en las escuelas, de que mucho se ha hablado si un hombre puede ser capaz de tener dos amores. En el caso tuyo, seguramente dos amores, que sí. Y aparte de tener dos amores, amarlos con la misma fuerza, con la misma pasión, con la misma intensidad. Y fíjate que le atinaste, Ernesto, efectivamente yo tengo dos amores. Yo tengo dos amores que los amo con la misma fuerza, con la misma pasión, con la más grande intensidad. Seguramente al final del programa te mencionaré cuáles son. No tengo ningún recato en expresarlos al aire ante todo tu auditorio, seguramente. Los conocí en el Ateneo. Los conocí en el Ateneo, es lo que te puedo adelantar. Y pues bueno, precisamente en esta etapa de la literatura, precisamente, Ernesto, yo les comentaba, le comentaba a Claudia, les comentaba aquí, pues bueno, yo soy egresado de la generación 128 del Ateneo Fuente. Les mando un saludo a todos mis amigos daneses del Ateneo Fuente, y que seguramente ellos recuerdan, como lo recuerdo yo, de que cuando nosotros llevábamos taller de lectura y redacción, que era la materia de español, llevábamos taller de lectura y redacción 1, taller de lectura y redacción 2, pero en tercero y cuarto semestre llevábamos análisis de textos de la literatura mexicana y análisis de textos de la literatura universal. Entonces, para aprobar estas materias, Ernesto, pues era necesario en cada semestre leer por lo menos 4 libros. Primero 4 libros de la literatura mexicana y después 4 libros de la literatura universal. Pero no hace mucho de eso, Pedro. Digo, son 20 años, son apenas 20 años. Entonces, es una lástima, desde luego, no depende del Ateneo, no depende de la universidad. Son modificaciones que se han ido dando en el sistema de bachillerato. Y se han perdido algunas prácticas interesantes como esta, ¿no? Así es, pues fíjate, cuando nosotros hablábamos de la literatura universal, el primer libro que nos encargaba nuestro maestro era la Biblia. Entonces, durante tu primer mes tenías que leer la Biblia completita y estar presentando análisis diario y empezar a entrar en debates respecto de ese libro. Entonces, ya leíamos 2 libros obligatorios y luego el maestro decía, bueno, los siguientes 2 libros escójanlos ustedes, de autores mexicanos. Ahí fue también mi primer acercamiento con Octavio Paz, cuando leía a Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe en mi cuarto semestre de alumno del Ateneo Fuente. Como te lo repito, pues para toda esta generación que graduamos hace 21 años por estas fechas que nosotros estábamos graduándonos y que llevábamos estas materias de literatura, que te puedo asegurar nos despertaban muchísimo el interés por escribir, y sobre todo por escribir poemas, como nos decía, que es una cuestión muy subjetiva, por supuesto, y que seguramente todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos escrito poemas. Fíjate, pero además a nosotros, te estoy hablando de otra generación porque yo salí antes. Unos cuantos años nada más. Unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, pero llevábamos raíces grecolatinas, Eso es creo correcto. que ya no te tocó. Y bueno, ¿para qué hablar de los maestros? Hemos tenido los mejores maestros del mundo y sus alrededores. Vamos a mandar saludos para Dina Duque, que nos está escuchando, también Alberto Sladoña, bueno, él está en Argentina. Nos sintoniza en muy Buenos puntualmente Aires. todos los viernes en Buenos Aires, Argentina. A ver, tiene colaboraciones. Tenemos aquí un anuncio, pero ¿no? este es un anuncio, sí, así es.
Bueno, es el seminario de Alberto, un seminario que se puede tomar a distancia. Búsquenos en mi Facebook, ahí está pues compartida esta información. El seminario es Borges y la física cuántica, mañana a las 15 horas, tiempo de México, por vía internet. De veras, vale la pena. Es un evento internacional que no te cuesta más que tomarte la molestia de inscribirte y por ahí lo estarás disfrutando. De veras, este tema de la física cuántica que está trabajando Alberto ahora en relación al psicoanálisis es muy, muy interesante. También Jaramillo, creo que nos llamó por ahí, David Jaramillo. Bueno, no le entendemos a Kevin. Bien, entonces regresamos con nuestro tema. Pedro, vamos a entrar en materia con personajes, ¿no? Con algunos, tenemos muchísimos y yo tengo una lista y no hay de dónde escoger, desde Girafales hasta Flores Tapia, Perro Feliz, Santa Cruz. No, esos son los nuevos, ¿verdad? Pero históricamente, Eugenio Los Aguirre Benavides, Benjamín Argumedo, Arnulfo González, en fin. Julio Torri. Vito Alessio Robles, Miguel Alessio Robles, que además fue ateneísta, o sea, es cabe correcto. Francisco Eli Urquizo. Don Francisco Luis Urquizo, por supuesto. Melchor Musquiz. El escritor de la novela revolucionaria, don Francisco Pero Luis además Urquizo, revolucionario. Lo que me llama la atención de estos personajes, que eran militares y a la vez escritores. Y escritores. Qué maravilla, porque pasaron por las armas y no era cualquier cosa, pues se la jugaron muchísimas veces, ¿no? Así es. ¿A cuál escoges, Pedro? Mira, yo creo, te lo comentaba al principio del programa, Coahuila ha sido cuna de grandes hombres. Lo fue hace mucho tiempo. Estoy seguro que lo sigue siendo el día de hoy. El día de hoy son muchísimos coahuilenses vigentes que son grandes escritores, que son políticos, que son diplomáticos, que son deportistas, Ernesto. Claro. Tenemos jóvenes, a mí me ha tocado estarles dando clase en el Ateneo Fuente a jóvenes que están rankeados en los primeros lugares para ingresar a los Juegos Olímpicos, para los Juegos Paralímpicos también. Ahí tenemos un muchacho en el Ateneo Fuente, Gregorio, que acaba de ir a una competencia nacional en Acapulco, Guerrero, y que quedó en los primeros lugares, que lo rankean ya para los Juegos Panamericanos. Coahuila, sin lugar a dudas y sin demeritar, por supuesto, todos los demás estados de la República, Coahuila yo creo que es uno de los grandes semilleros de México y del mundo. Pues bueno, si hablamos precisamente de los grandes escritores que ha tenido Coahuila y con quienes tenemos una gran deuda, pues tenemos que mencionar a don Artemio de Valle Arizpe, quien fuera cronista de la Ciudad de México y quien esgrimaba una frase muy interesante que a mí me gusta mucho decírselos. Cuando le preguntaban a él, cronista de la Ciudad de México, decía: oiga, don Artemio, ¿usted en qué parte de la Ciudad de México nació? Dijo: no es por presumirte, pero yo soy de Saltillo. Decía, no es por presumir. Curioso que haya sido cronista de la Ciudad de México. Así padre del federalismo. Pero aparte diplomático, o sea, como que también tienen esta característica, ¿no? O sea, y escritores tienen que viajar, como que ver, tienen allegarse de esas. Aquello fue histórico, no eran cualquier viajes de cónsul, vicecónsul o representante. No, le tocó la época de las cortes, ¿no? De las cortes de Cádiz. Le tocó estar preso en España. Así es. Siguiendo con esta tradición, don Vito Alessio Robles, como bien lo mencionas, también militar, don Vito. Su hermano Miguel Alessio Robles, abogado, Julio Torri Maínez, precisamente en estas anécdotas revolucionarias. Ellos también ateneístas, muchos fíjate. Ateneístas. Tanto Miguel como Vito, como Julio, como Artemio, pues ateneístas, aparte egresados del Ateneo Fuente. Yo creo que es importante también mencionar esta relevancia histórica. Muchas personas dicen, bueno, es que tú mencionas personajes ateneístas porque ahí naciste, es tu cuna, porque ahí estás. Pero pues no, o sea, realmente el Ateneo Fuente, al ser la escuela de bachilleres más antigua de México, pues ahí congregaba a los jóvenes más destacados de Coahuila y del norte de México, porque no había otra escuela más que la Escuela Nacional Preparatoria en el Distrito Federal. Entonces toda la gente de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Durango, de San Luis, de Zacatecas, pues congregaban en el Ateneo Fuente. Y entonces aquí destacaban, así es. O la militar. Exactamente. Entonces, pues bueno, de estas grandes referencias con don Miguel Alessio Robles, que nos platicaba precisamente su nieto, don Miguel Alessio Robles Landa, quien fuera abogado de la nación con el presidente Felipe Calderón. Él era el director jurídico de la Presidencia de la República. Él nos decía, pues bueno, que le contaba a su abuelo precisamente que el general Huerta, después del asesinato de Francisco Madero,
pues manda a hablarles a Palacio Nacional precisamente a José Vasconcelos y a Miguel Alessio Robles, por considerarlos figuras muy importantes. Pero acuérdate que pertenecían a un grupo que se denominaba el Ateneo de la Juventud. Es correcto. ¿Dónde estaba Vasconcelos? ¿Dónde estaba Miguel Alessio? Había una cantidad de personajes que hicieron la Universidad Nacional. Es correcto. Que hicieron la autonomía. Hicieron la extensión universitaria, voy a decirlos, porque producto de aquel movimiento del 29, cuando se da la autonomía, se generan los centros de idiomas y además la función de extensión universitaria. Ya por estatuto, también. El servicio social, aparece en el 36, cuando ya con Lázaro Cárdenas, ¿no? Órale, pues está muy bien. Y fíjate, nos mencionaba don Miguel Alessio Robles Landa que en aquel tiempo, después de asesinado el presidente Madero, pues manda el presidente Huerta a hablarles precisamente a don Miguel Alessio Robles y a José Vasconcelos, y pues les dice, les mandé a hablar porque quiero que colaboren en mi gobierno, y les empieza a platicar de que lo que él quiere hacer y su proyecto de nación, etcétera. Por supuesto que esta plática la hacía con un vaso de whisky, no de coñac, como muchas personas dicen que era un gran bebedor de coñac el general Huerta. Pues en esa mañana estaba él tomando whisky y con una Magnum 44 también en el escritorio, por lo cual nuestros grandes escritores pues estaban a la expectativa, y mencionan que inmediatamente salieron de Palacio Nacional, se vieron a la cara y echaron a correr uno al otro para irse al puerto de Veracruz y exiliarse en Nueva Orleans precisamente por estas cuestiones. Pero bueno, también podemos mencionar, Ernesto, hace apenas unos días que se devela con letras doradas en el recinto legislativo de Saltillo, Coahuila, del Poder Legislativo del Estado, las letras del nombre de otro gran coahuilense, don Félix U. Gómez. Entonces, muchos personajes que decimos, Félix U. Gómez, pues una de las avenidas más grandes de Monterrey, Nuevo León, se llama Félix U. Gómez, y pensamos que es de Nuevo León, no, pues es de Coahuila. Y precisamente durante la ocupación de los Estados Unidos, pues una de las grandes figuras que destacó en esta gran pelea, pues va a ser don Félix U. Gómez, que con todo respeto y con toda exactitud, pues ahora ya se le tiene engalanando las paredes de nuestro Congreso. Claro, con letras doradas, porque si dicen de oro, luego van y se la roban. ¿No? Es un laminado, vamos a Por cierto, ahí también está el nombre de Enriqueta Ochoa. Es correcto. Sí, la única mujer. Es la única mujer que está ahí. Y fíjate, hablando de mujeres, también de esta gran deuda de los personajes, hombres y de mujeres, pues te comento de una compañera, tú la conociste, fue maestra de mi generación, no tuve el privilegio yo de ser solo uno, pero sí en mi generación. Una compañera maestra, Alba Teresa Rebonato, ¿la recuerdas, Ernesto? La maestra Rebonato. Pues la maestra Rebonato es nada más y nada menos que la primera mujer coahuilense en obtener su título de licenciada en Derecho. Entonces, es algo que vayan, a nosotros nos pasa desapercibido. Para quienes vamos o estuvimos por ahí en la Facultad de Jurisprudencia, vemos el mural de los forjadores del derecho coahuilense y vemos un buen número de hombres y una sola mujer. Oye, pero pues la caso muy interesante. Miren, yo creo que no solamente mi generación, ya algunos de la tuya la deben recordar, porque la maestra no se jubilaba y salía del Ateneo, estamos hablando de la misma, ¿verdad? Es correcto, sí. Con su cochecito antiguo. Un Opel, dando golpes por todos lados, apenas si caminaba. Y así manejaba y salía del estacionamiento, y las reuniones de consejo, pues se decía, ¿cómo le hacemos con la maestra Rebonato? No se quiere jubilar, pero ya está muy ancianita. Pues ni modo, muchachos, espérense, que eran generaciones totalmente diferentes, ¿no? Así es. Yo creo que fue muy acertado haberla esperado, darle su tiempo, porque son figuras que no se repiten. Así es. Yo tuve oportunidad todavía, pues antes de que falleciera, visitarla por ahí en su casa con el ingeniero Ricardo Galván, con quien guardaba una gran amistad. Y sí nos pasamos ahí buenas tardes platicando de ese Saltillo antiguo, platicando anécdotas. Ahora sí que tomando coñac, ahora sí viene el coñac precisamente a la mesa en casa de la maestra Rebonato. Y en esas grandes pláticas, nunca se casó la maestra Rebonato. Por eso duró tantos años, pero tuvo un novio de más de 45 años de novio, duró su noviazgo con quien, pues finalmente nunca se casó. También maestro del Ateneo Fuente, pues omitimos
Omitimos su nombre por razones obvias, pero pues bueno, durante 45 años fueron novios. Seguimos nunca se siendo casaron. Saltillenses, ¿ves? Aquí Nunca se casaron, así es. Todo. Entonces, pero tú sí nos vas a decir de tus dos amores, ¿verdad? Claro, por supuesto que al final la misma así es. Queriendo saberlo. Por supuesto. Ya hay llamadas aquí del público para opinar cuáles son. Voy a omitir también los nombres. Pero las opciones son. Así es. No pues deberías bueno. de correr riesgos, Pedro. No, por supuesto que no. Y bueno, continuando con nuestro tema precisamente de los grandes personajes a quienes les tenemos pues un gran reconocimiento en el estado de Coahuila. Cuando nosotros hablamos de los personajes coahuilenses, generalmente quienes ocupan la primera plana, Ernesto, pues van a ser los 5 coahuilenses que han tenido el honor de ser presidentes. Sí, no es poca cosa. Por eso tenemos un museo de los presidentes. Es correcto. Entonces, no cualquier estado, Don Melchor Musquiz, don Eulalio Gutiérrez, el general Roque Victoriano González Garza, don Francisco Ignacio Madero González, por supuesto, y don José Venustiano Carranza de la Garza. Claro. Entonces, pues ellos ocuparían por ahí pues la primera nomenclatura. Cuando se habla de los coahuilenses distinguidos, pues bueno, ellos al ocupar la más alta magistratura del país, pues bueno, yo creo que la historia nacional pues ya les rinde pero este mira, gran muchas veces reconocimiento. incluso bajo el mismo apellido se cobijan otros personajes que no han sido tan conocidos, ¿no? Es correcto. Como el aviador Carranza, que es sobrino nieto de Venustiano Carranza. ¿Cómo se llama? Así es. Emilio Carranza. Que está en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí, ¿verdad? Está, sí. Así es. Pues bueno, el capitán Salinas también en Veracruz, sobrino claro. de el señor Carranza, que es el capitán Salinas quien da origen precisamente a la Fuerza Aérea Mexicana. Bueno, ¿me crees que aquí lo hemos tenido en este programa? Así ya es. hicimos un programa, un programa sobre la aviación. aviación. Un saludo en México. a él y a su familia. Él inicia la escuela. Su señor padre es don su Salinas Duque, me parece, algo así. Duque, sí, esos son Salinas Duque. Así es. Otro gran personaje que acabamos precisamente de conmemorar 150 años de su partida. Ajá. Y que es un personaje que seguramente es punto de referencia obligado en las relaciones diplomáticas con México, pues por supuesto que el señor licenciado don Juan Antonio Claudio Español de la Fuente y Cárdenas. ¿Qué te parece? Por supuesto, brillante diplomático, diputado, a él se le debe muchas de las adecuaciones, muchas de las intenciones de la Constitución de 1857. Él fue constituyente en el 57, él fue ministro de Gobernación, ministro de Hacienda, ministro de Cultura, ministro de Relaciones Exteriores, diplomático. ¿Y qué se dice de Juan Antonio de la Fuente? Porque el Ateneo lleva su nombre. Así es, por supuesto, a quien le demos la ley de la libertad de cultos. Entonces tenemos ahí una efigie de más de 100 luches años. Contra mi patria, porque mi patria es invencible. Sí. Entonces enfrentar a Napoleón III, que en aquel entonces comandaba el ejército más poderoso del mundo, y decirle no luches contra mi patria porque mi patria es invencible, pues bueno, tal pareciera que don Juan Antonio de la Fuente pues sabría o vaticinaba otro hecho histórico que otro coahuilense protagonizara en los cerros de Loreto y de Guadalupe. Nada más que el general Ignacio Zaragoza. Bueno, Ignacio Zaragoza, coahuiltejo. Nace Zaragoza en Bahía del Espíritu Santo, lo que estaría por ahí el día de hoy como Corpus Christi, Texas. Quiero decirles que Pedro no está leyendo, No, para Esto nada. Es un diálogo que puedes tener con él en los pasillos del Ateneo Fuente cualquier día entre semana. Zaida, ¿tenemos algunos saludos? Muchos saludos, muchas gracias por sintonizarnos. A María Elvia Cristina Medina Bernal, muchas gracias. Giovanni de la Peña nos está escuchando también. Mi tía, que tengo pendiente invitarla al programa porque ella es poeta también, ella pertenece también. a un grupo de poesía y la verdad, tía, me apena mucho, ¿verdad? Pero hemos postergado esta invitación, va a ser muy buena, seguramente. Pronto estará aquí con nosotros Humberto González Lara, también asiduo radioescucha y participante, aquí tiene con su contribución con un programa de Serrat. Rodolfo Rábago, Ernesto Guevara Chacón. Roberto, claro, nuestro amigo Rábago Virgen. No, es Rábago, ¿verdad? Por las redes sociales a Giovanni Hernández y a mi hermana Abigail Morlet que nos están escuchando. También en la zona centro, pues a mi familia y a mi sobrino
Angelito Morlet, que se quedó llorando porque no lo traje, ¿verdad? Pero trajiste tu sobrina. Pero traje a mi sobrina Mariana Porto Morlet, que aquí está. Y aprovechamos para comentarles que las puertas de esta estación están abiertas. Recibimos visitas de los niños. Es muy buena experiencia, créanme. Sé que ya están prácticamente de vacaciones, pero se pueden programar el semestre que entra, y aquí el ingeniero Antonio Mier los va a recibir con mucho gusto para que vean los niños cómo se hace el radio, cómo es la comunicación. Así es. Así es, Continuamos con nuestros ya con poco tiempo. Ya con poco tiempo. Y la lista realmente sería interminable, Ernesto. Interminable. Pero de platicando, veras, fíjate, precisamente con nuestros alumnos por ahí, la materia de ciencias sociales, cuando hablamos de la historia de México, cuando nosotros platicamos sobre la Constitución, Ernesto, fíjate, tan importante esta Carta Magna que un ateneísta, que un coahuilense realiza, don Venustiano Carranza, y de la mano de don José García Rodríguez, que era ahí uno de las personas cercanísimas al presidente Carranza, y ya director tenemos del todo Ateneo su Fuente. Archivo, ¿no? Su biblioteca. Así ¿Qué fue lo que nos donaron? Archivo, tenemos archivo García Rodríguez. José García Rodríguez. Entonces tenemos con la catálogo, mitad, ¿verdad? tenemos la mitad, la otra parte de la familia quedó con otra mitad, el Ateneo Fuente resguarda la mitad, y don José García Rodríguez pues era la gente muy cercana al presidente Carranza. Entonces yo creo que seguramente don José pues participó en la redacción de nuestra Carta Magna. Pero haciendo precisamente alusión a la Carta Magna, Ernesto, pues bueno, nosotros nos damos cuenta cuando leemos los requisitos para ser presidente de la República, los requisitos para ser diputado y senador, ninguno de ellos marca un requisito académico, Ernesto. Simplemente el saber leer y escribir, pues tienen antecedentes a cualquier mexicano para ser presidente de la República, para ser diputado, para ser senador. ¿Y eso tú cómo lo ves al paso del tiempo, 100 años? Pues mira, más, yo creo que eso sería un punto para otro tema, pero hacia donde quiero ir es que para integrar el Poder Judicial de la Federación, dice por ahí nuestra Constitución que el poder en México se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para integrar el Poder Judicial de la Federación como ministro de la Suprema Corte de Justicia es donde sí te pide tener la licenciatura en Derecho, por supuesto, con tu título, con 10 años de haberlo obtenido. Aparte de ser una persona de buenas costumbres, una persona de una moral bastante alta, bastante respetable. Y pues bueno, tenemos en la historia reciente precisamente otro coahuilense que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo fue el licenciado Atanasio González Garza. Entonces, el llegar a ese escaño tan difícil y tan importante para la República, como es ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo fue también Juan Antonio de la Fuente, pues bueno, a don Atanasio González Garza pues también se le reconoce el haber llegado hasta esta cúspide del Poder Judicial de la Federación. Sin lugar a duda, otros dos coahuilenses que yo creo que también tenemos gran deuda con ellos, va a ser el general Manuel Pérez Treviño, por ejemplo. Claro. Pues bueno, el general Manuel Pérez Treviño es uno de los que da origen al Partido Revolucionario Institucional, lo que hoy es el PRI, y su primer presidente pues va a ser el general Manuel Pérez Treviño. Aparte de esto, pues bueno, Manuel Pérez Treviño diseña, él estudiaba en la Escuela de Ingenieros en México, cuando entra la revolución, muy joven, acabado de egresar del Ateneo Fuente también, donde vino a estudiar, becado por el municipio de Piedras Negras, Coahuila, entonces Ciudad Porfirio Díaz, y él es el que diseña los cañones con los que el ejército constitucionalista logra derrotar tanto a Villa en el norte como a Zapata en el sur. Entonces, este adelanto de los cañones lo genera precisamente el general Manuel Pérez Treviño. Entonces, no por nada, pues era una gran figura en este tiempo revolucionario. Otro, por supuesto, que no podemos dejar de mencionar. Desgraciadamente, Ernesto, me trajiste en un programa en el que mencionar es omitir, porque hay muchísimos más, pero muchísimos y pues muchísimas. muchísimas. Y vivos. Por supuesto. Cuando nosotros tenemos que hacer referencia necesariamente a don Nazario Silvestre Ortiz Garza. Claro. Quien construyera la casa de los ateneístas, la casa de los daneses. Pero por mencionarte algo de don Nazario fue regidor, fue presidente municipal de Saltillo y de Torreón, fue diputado local, fue diputado federal, fue senador, fue gobernador del estado, fue ministro de Agricultura. A don Nazario lo único que le faltó fue ser presidente de la República. E inclusive en palabras del general Lázaro Cárdenas, él decía, Nazario tiene que ser presidente de la República porque quiere mucho a la tierra
y quiere mucho a los mexicanos. Bien, pues ahí tienen nada más como de pasadita, pues fíjense, una de las, un panteón, exacto, digamos. Fíjate, una de las cosas que te puedo mencionar rapidísimamente sobre don Nazario C. Ortiz Garza es que México era asolado año con año de una plaga de langostas. Ajá. Y los mexicanos sembraban y ven a las langostas y se lo comían. Entonces, cuando llega Nazario C. Ortiz Garza, dice, bueno, vamos a atacar la plaga de langostas. Pues que ya lo hicimos esto y lo otro. Tenían los viñedos, pero a ver, ¿verdad? exacto, decía, pero bueno, a ver, ¿dónde se generan estas langostas? En Centroamérica. Pues vámonos hasta Centroamérica, a donde se generan, para combatirlas ahí donde están naciendo, y eso logró terminar por primera vez en México con esta plaga de langostas. Qué experiencia. Mandamos un saludo a Giovanni, también nos está escuchando, le parece muy interesante el programa. Y bueno, pues agradecemos mucho su presencia. Pedro, ¿nos quieres mencionar tú también algo? Así es, pues bueno, ya para finalizar, mencionarle claro, sí, los dos amores. Sí, Yo les se comentaba ahoga de si no que, lo dice. por supuesto que si un hombre pudiera tener dos amores y amarlos con la misma pasión, la misma intensidad, la misma fuerza, yo les digo que sí. Los conocí en el Ateneo, es más, me los presentaron dos maestros, ajá, el maestro Juan Manuel Aguirre Perales y el maestro Mariano Fuentes del Bosque. Me presentaron a mis dos amores, que los amo con la misma fuerza, la misma pasión y la misma intensidad, que son las leyes y las letras, Ernesto. Pues fíjate, para los que adivinaron, Así es. una mezcla muy... Bueno, así es, sí se puede efectivamente tener dos amores, y yo creo que hasta más, en este tipo de cosas. Sí. Porque, Claudia, dime tú si no se vuelven pasiones. Esto Sí, claro. empieza con una atracción que luego se vuelve fatal. Y decía Héctor Cabello, esta terrible vocación, ¿te acuerdas? Se expresaba Claro que sí. como aquella un gran fuerza, personaje, un gran Cabello, personaje ¿eh? poseído, ¿sí? Así es. Lo llegas a vivir con la misma pasión. También nos manda saludos Alma Carolina Gurrola Romero. Alma Carolina Gurrola, ella nos está escuchando en Mexicali. En Mexicali vía internet. Ujú. Pues ahora tuvimos muchos saludos, mucha gente. Sí, así es. Muchas gracias por todos sus comentarios, y bueno, sería también prudente dar un agradecimiento especial a todo el equipo que conforma Extensión Universitaria, puesto que hoy es el último día de labores. Formalmente. Pero continuamos sobre todo con el Comité de Lobos al Rescate, que tiene Y sus están brigadas están las de verano. brigadas de verano. Así Bueno, es. pues yo me tengo que despedir, como siempre, deseándoles salud y vida. Muy buenas tardes. El universo humano en extensión. Una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante.